Muy bien, muy buenos días para todos. Mi nombre es Jorge Díaz, de la compañía FAMIC Technologies. La actividad que vamos a desarrollar el día de hoy es el seminario número 3 de la serie de actividades que hemos venido desarrollando en el segundo periodo del año 2019. Y la actividad que tenemos prevista para este día es Automation Studio, Sinergia entre Tecnologías. Voy a tomar estos primeros minutos para introducir la actividad y luego está el ingeniero Jaime Contreras, que está en México, y quien es nuestro representante local, quien va a continuar con la actividad, dado que, aparte pues, de ser nuestro representante local, utiliza Automation Studio para el desarrollo de informaciones, para el desarrollo de proyectos, y pues quiere compartir con ustedes sus experiencias. Entonces, inicialmente en este seminario web presentaremos ejemplos de aplicación en diferentes tecnologías, lógicamente con el software Automation Studio. Como detalle importante, en esta última versión del software, la versión 6.4, tenemos disponible el Teachware en español, que es una serie, es un catálogo de actividades de capacitación que incluye ejercicios y cursos en diferentes tecnologías. ¿Por qué queremos compartir esta información? Dado que tenemos usuarios que participan de esta actividad, la idea pues, es que los que tienen su última versión, la versión 6.4, es posible descargar a través de nuestro sitio web estos cursos y material de capacitación para que lo puedan integrar en sus programas de capacitación con sus estudiantes. Luego, el ingeniero Jaime Contreras mostrará la sinergia entre las bibliotecas que tiene Automation Studio para generar un gemelo digital de las máquinas y su operación. Es un circuito netamente hidráulico, pero pues va a hacer comentarios al respecto. Bien, para aquellas personas que continúan conectándose, voy a rápidamente indicar Automation Studio, qué capacidad tiene. ¿Sí? Primero, Automation Studio es un desarrollo de la compañía FAMIC Technologies. Nuestra oficina principal está en Montreal, Canadá, nosotros estamos ubicados en Montreal. El software Automation Studio es un desarrollo de la primera versión del software, salió en el año 1996. Es un software que lleva más de 22 años como tal en desarrollo como Automation Studio. Es un software que me permite hacer diseño, me permite configurar los componentes, me permite simular y tomar datos con parámetros lo más realistas posibles. ¿Qué tecnologías se encuentran disponibles en el software? De ahí el tema de la actividad de hoy, sinergia entre tecnologías. Tecnologías disponibles en la misma interfase de Automation Studio son sistemas neumáticos, sistemas hidráulicos, electrotecnia. Podemos trabajar sistemas unipilares, sistemas multipilares, electrónica digital. Podemos integrar esas tecnologías en la misma interfase y poder hacer todo el proceso de automatización internamente dentro del software o incluso vincularlo con dispositivos externos, ¿sí? Lo cual podemos hacerlo el proceso de automatización a través de GrabSet, a través de ladder, a través de control eléctrico, a través de diagramas de control, utilizando bloques de matemáticas, ¿sí? Hacer secuencias de control, y podemos comunicarnos también vía OPC con dispositivos externos, poder, por ejemplo, tener un programa corriendo en un PLC físico y conectado con Automation Studio para trabajar maquetas virtuales donde podemos ver los procesos, podemos tomar datos de todos los circuitos. Entonces, el objetivo pues, es mostrar algunos ejemplos enfocados con estas tecnologías. Bien. ¿Cuál va a ser la dinámica o metodología que vamos a seguir en este taller o en esta presentación? Entonces vamos a iniciar con ejemplos de aplicación en diferentes tecnologías ya desarrolladas en Automation Studio. Tenemos una hora para hacer la actividad, entonces pues, no nos vamos a
a detener haciendo ejercicios, sino demostrar el alcance. Y luego, pues, si hay interés de los clientes o de nuevos profesores que se vinculan a la actividad, podemos atender caso por caso, contactándose con el distribuidor local o directamente con tecnologías. Podemos tomar caso por caso y hacer alguna aplicación puntual o alguna presentación puntual. Bien. Todas las preguntas que surjan a través de la actividad pueden hacerlas a través del chat. Entonces, ya con esta introducción voy a ir rápidamente a Automation Studio. Vamos a salirnos de acá de la aplicación, esta es un PowerPoint, y vamos a ir a la interfaz de Automation Studio. Bien, entonces vamos a abrir rápidamente la interfaz de Automation Studio. Aquí tenemos la interfaz de la última versión, la versión 6.4, que está disponible a partir del 10 de junio. ¿Sí? Voy a hacer igual un recordatorio para aquellas nuevas personas que se vinculan a esta actividad, como mencioné. Entonces, en el costado izquierdo de la pantalla encontramos las bibliotecas disponibles: sistemas hidráulicos, sistemas neumáticos, control eléctrico, electrónica digital, herramientas para simulación de PLCs, herramientas para simulación de sistemas de potenciamiento y electrotecnia, diagramas de bloques de control, interfaces hombre-máquina, y vemos que todo sigue estándar. Entonces, si trabajamos en hidráulica y neumática, trabajamos con la norma ISO. Si trabajamos con control eléctrico, la norma JIC, la norma ISE. Si trabajamos con electrotecnia, la norma ISE y la norma NEM. Vemos que tenemos bibliotecas disponibles con componentes previamente diseñadas para que los usuarios rápidamente hagan todos sus dibujos, sus esquemas, puedan rápidamente crear material para documentar todos sus cursos. Bien, vamos a iniciar presentando algunos ejemplos que se desarrollan a través de Automation Studio con las respectivas bibliotecas de diseño que estamos mencionando. Vamos a iniciar con algunos de los ejemplos de las diferentes tecnologías. Vamos a empezar por algo muy sencillo. Como indicamos en el software, podemos trabajar sistemas hidráulicos. Aquí es una aplicación muy sencilla que se ve día a día en nuestras casas. Ya por norma, normalmente todo se tiene que cumplir en determinado país. Vemos que tenemos un sistema de una alarma de incendio. Vamos a simular con este botón de start y vamos a ver cómo a través de una bomba podemos enviar flujo, enviar agua y indicarlo por los aspersores. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo, pues, es conocer los parámetros de los componentes, poder hacer mediciones y poder, por ejemplo, completar una instalación en 4, 5, 6 pisos y ver qué es lo que está pasando pues, con todo el flujo que está enviando esta bomba. Vemos que cada componente internamente tiene especificaciones técnicas, tiene una hoja de datos, la cual podemos ir modificando de acuerdo a la necesidad de la configuración. Vemos que aquí nos está indicando las curvas rotodinámicas de la bomba. Si necesitamos una bomba diferente, podemos configurarla aquí internamente dentro de los parámetros. Entonces vamos a iniciar con este ejemplo, donde a través de este botón, el pulsador, activamos y vemos que estamos enviando el flujo a determinada altura. Entonces, cuando se activa, en este punto tenemos 9 bares. Esto ya lo habíamos presentado hace algunas actividades anteriores, simplemente como aplicación sencilla de Automation Studio. Igual, tenemos internamente dentro del software la posibilidad de ir a cualquier punto y empezar a tomar datos. Entonces, cuánta agua, cuánto líquido está pasando por los conductos, de acuerdo a las características del tubo, todo esto lo podemos dimensionar. Es un ejemplo muy sencillo, bastante práctico para empezar a hacer modelos.
Si vamos aquí igual a los conductos, vemos que hay parámetros, hay ecuaciones, no es simplemente visual. Todo tiene información técnica con el fin de hacer de este tipo de prácticas pues lo más realistas posibles, que los estudiantes cuando hacen cualquier ejercicio puedan integrar las ecuaciones, integrar todos los parámetros, y tomar datos, que es lo que van a encontrar cuando van a su práctica pues, ya empresarial. Entonces, vemos que está configurado con ecuaciones, con datos, con fichas técnicas que están vinculadas dentro del mismo software. Tenemos aquí diferentes opciones que se pueden seleccionar. Bien, vamos a otro ejemplo rápidamente de integración de tecnologías, ya un poco enfocado a la industria. El objetivo pues, de estas prácticas es mostrar a través de ejercicios o de prácticas industriales cómo podemos enseñar pues, a los estudiantes que están en los diferentes programas de formación la tecnología, las diferentes tecnologías. Acá vemos que, por ejemplos sencillos, podemos integrar todo lo que vemos cuando vemos un curso de neumática, un curso de hidráulica, un curso de eléctrica, de alimentación. Para este ejemplo tenemos dos cilindros, neumáticos, tenemos una fuente de alimentación, tenemos un compresor, las diferentes válvulas, un tablero de mando. Tenemos una banda transportadora que comúnmente se ve en las diferentes instalaciones industriales. Tenemos el circuito eléctrico que me va a controlar los motores de la banda transportadora. A su vez, todo el esquema de control. Y si vamos a hacer una visualización del proyecto completo, como vemos aquí en estas 4 pantallas, pues tenemos todo el proyecto integrado de la misma interfase, de tal forma que aquí vemos el programa de control que tenemos acá. La forma de controlar lo estamos haciendo a través de graphs. Si hacemos la simulación de este sistema en Automation Studio, vamos a ver que todo está relacionado, todos los circuitos. Vamos a hacer la respectiva simulación de la misma forma como funciona a nivel industrial. Entonces vemos que los respectivos cilindros se mueven, el motor se activa, el sistema de 2 dimensiones es visual y damos seguimiento a todo su sistema de control. La idea cuál es, con este tipo de prácticas, es entender todos los conceptos que se aplican a los diferentes programas. Como comento, con sistemas sencillos, podemos ir vinculando a los estudiantes a aplicar todos estos conceptos. Y la idea pues es que hagan seguimiento. Entonces, tenemos toda la instrumentación requerida de acuerdo a la tecnología que están manejando. Trabajar sistemas eléctricos, pues tenemos la posibilidad de trabajar instrumentos de medida relacionados con este tipo de tecnología que están desarrollando. Vamos a sistemas neumáticos, sistemas hidráulicos, donde están los respectivos instrumentos de medida. Si vamos, igual ya vimos la parte eléctrica, pero si queremos ir más a fondo, podemos traer los osciloscopios, hacer las condiciones respectivas, utilizar diferentes plots para la toma de datos. Bien. Y rápidamente, estos son los tipos de aplicaciones que se hacen en Automation Studio. Mencionamos en la introducción que tenemos un nuevo visual en español con ejercicios prácticos para profesores y estudiantes. Entonces, cuando instalamos el visual en Automation Studio, lo hacemos a partir del icono de Automation Studio que se encuentra en la parte superior, para ustedes derecha, que están viendo la pantalla. Van a opción de soporte y aquí se indica descargar los cursos del visual. Cuando hacen este procedimiento, se va a descargar y se va a instalar esta opción, material de entrenamiento didáctico, donde tenemos diferentes cursos en hidráulica, electrotecnia, neumática, estamos trabajando automatización.
si activamos, por ejemplo, hidráulica, vamos a ver que tenemos un árbol de cursos. Aquí la descripción está toda en inglés, pero los contenidos están disponibles en varios idiomas, entonces el usuario selecciona el idioma. Si hacemos un pequeño barrido, vamos a ver que podemos encontrar conceptos como el principio de Pascal, cómo funciona el flujo, pérdida de carga a través de los edificios, de acuerdo a las características de los ductos, ¿sí? Compensación de presión, dibujo de sistemas, diferentes tipos de componentes, ¿sí? Entonces, se puede descargar en el software y empezar a hacer seguimiento. Voy a abrir simplemente un ejemplo para darles una idea de cómo funciona. La idea, cuando abren estos ejercicios, están disponibles con voz de la aplicación de Windows que toma la información escrita, la Automation Studio la reproduce. No sé si vayan a escucharla cuando active un ejemplo. Para los que lo puedan descargar van a tener igual un formato virtual o animado, digamos, de curso que va leyendo todo lo que está escrito. Voy a colocar acá parámetros de bomba. Vamos a ver un ejemplo para darles una idea pues, de la información disponible en estos cursos. Y pues es práctico, hay ejercicios igual de aplicación, se pueden ir colocando las respuestas, se pueden ir colocando simulaciones del campo de la Automation Studio para que se interactúe igual con el sistema. Vamos a comenzar. En este laboratorio, los parámetros de la bomba y su relación. Usted también aprenderá el concepto de la eficiencia volumétrica. Aquí, en esta aplicación que acabo de poner en pantalla, esto lo va a leer directamente la aplicación de Windows, que lee la voz. Lo que no lo escucharon, pero va a leer exactamente lo mismo. Todo lo que está escrito se va a leer. Utilizaremos una bomba de descarga. Jorge, Sí, José. hay una pregunta de Ali, creo que la está transmitiendo de alguien. Pregunta que si se pueden crear sus propios entrenamientos. Ya, bien, José, gracias por ver la pregunta. A ver, en Automation Studio tenemos disponible una opción que no viene por defecto con esta opción de software, ¿no? Es una aplicación adicional que hemos creado para crear estos cursos interactivos. ¿Sí? Esta opción se llama el administrador de procesos, el cual tiene una interfase que una vez pues, se adquiere, se instala directamente en Automation Studio y nos va a permitir crear cursos en forma automatizada, ¿sí? Donde yo creo, no necesito saber programar, lo que hago es una secuencia, un diagrama de flujo, de instrucciones y voy conectando la secuencia como quiero que vaya apareciendo. Aquí estoy colocando al azar diferentes digamos, iconos que están disponibles para empezar a crear estos diagramas de secuencia. Entonces, apenas, o estos diagramas de flujo, perdón. Entonces, estos cursos interactivos los podemos crear de esta forma. Normalmente, esto se adquiere para los profesores. Entonces, cuando una institución adquiere un paquete de licencias, podemos habilitar una licencia para que el profesor cree su material didáctico. Todas las licencias están habilitadas para leer estos cursos. Entonces, cualquier curso que se haga con esta aplicación se puede leer en la Automation Studio. Bien, no sé si hay más preguntas, José. Por el momento no, Jorge. Gracias. Bien, entonces ya con esto aquí pues vemos un ejemplo de aplicación. No voy a detenerme mostrando varios ejemplos, simplemente para darles una idea que aquí podemos interactuar. Voy a darle paso al ingeniero Jaime Contreras, quien va a continuar con una práctica enfocada en sistemas hidráulicos. Como acá podemos integrar, podemos hacer mediciones, pero el enfoque que va a dar Jaime Contreras va a ser utilizando más la librería hidráulica para aquellos que estén interesados. Bien, entonces vamos a darle paso, como presentada, vamos a
Jaime Contreras, quien va a continuar, va a compartir su pantalla y va a continuar pues, con la actividad. Voy a estar acá de todas formas pendiente para lo que sea necesario. Día a todos, espero que estén viendo mi pantalla sin problemas. Y todavía me escuchan, ¿verdad? Sí, ahí estamos escuchando, Jaime, estamos viendo la pantalla. Perfecto. Muchísimas gracias por atender esta presentación. Gracias, Jorge, por la invitación y por permitirme presentarles pues un poquito de lo que hacemos nosotros con el software. Como dijo Jorge, trabajo para la empresa Repipsa. Nosotros iniciamos como un cliente más de Automation Studio. Y de ahí fuimos fortaleciendo esta comunicación con Famic y con el software de Automation Studio, y desde pues, básicamente el 2004 somos distribuidores de ellos aquí en México. Y nuestro uso con el software es muy diverso. Yo he tenido la oportunidad de dentro de la empresa de ser instructor para hidráulica. Soy entrenador certificado de Bosch Rexroth en Alemania. Llevo siendo entrenador certificado desde el 2011 básicamente. Y de ahí pues me ha permitido no solamente interactuar a nivel formativo con empresas, sino también me ha dado la oportunidad de trabajar con escuelas. Parte de mis labores es bajar este conocimiento que vemos en la industria todos los días a las escuelas, ya que me toca coordinar la vinculación académica de la empresa con las instituciones de formación de México. Y una de los donde hemos tenido más éxito, principalmente por la apertura que han tenido hacia este tipo de actividades, es con el Tecnológico de Monterrey. Nosotros notamos algo muy extraño, o más que extraño, muy lógico si lo vemos objetivamente, y fue que nosotros empezamos a impartir con nuestras máquinas y a través de Automation Studio las materias de hidráulica y de automatización, y lo que notamos es que fueron empezando a subir los promedios, no de sus calificaciones en sus clases, sino de cómo estos estudiantes que pasaban por estas clases que dábamos nosotros a través de Automation Studio, a nivel nacional en las pruebas nacionales de competencias eran los más sobresalientes, eran un porcentaje muy elevado el que empezaba a destacar en eso. Entonces, de alguna manera, esa es la antesala a lo que les voy a mostrar, y básicamente haciendo uso de las grandes ventajas que permite el software de hacer este gemelo digital. Para ponerlos en contexto, lo que quiero mostrarles es, gente que está involucrada todo el día en la industria, pues la va a ver la imagen y va a decir, qué fácil, sí, así se ven todas mis máquinas. A lo mejor si están vienen del ramo académico, a lo mejor no están tan acostumbrados a verlo en físico. Aquí les muestro una pequeña fotografía de un bloque hidráulico. Noten por favor que están todas las válvulas montadas una encima de otra. Estas en nuestros laboratorios de formación usualmente pues no los tenemos los componentes principalmente individualizados, y rara vez los podemos ver así apilados uno encima de otro. Pero básicamente es una máquina tradicional de cómo se constituye. De hecho, esta foto es muy reciente, la tomé el día de ayer. Ayer estaba dando un servicio de soporte a uno de nuestros clientes de bebidas, se dedica a la fabricación de bebidas gaseosas. No voy a decir el nombre, pero básicamente esa es una máquina que ellos tenían ciertas fallas, y a nosotros el darles, como llegamos a este cliente fue porque tenían un problema con ella, pero el resolverles el problema no es suficiente. Es bien importante que ellos puedan tener acceso a información
para seguir aprendiendo de la máquina. Entonces, pues lo primero que nos dicen es, oye, pues vamos a tratar de, pues explícanos, encuentra la falla y luego nos dices cómo lo hiciste. Pero para ello, como no les puedo mostrar los planos de esa máquina, les voy a mostrar de otra que tengo desde hace rato. Voy aquí irme a mi colección de diagramas y voy a agarrar de estos. Les voy a mostrar una serie. Estos 6 diagramas son parte de una máquina. Lo voy a abrir aquí rápidamente, nomás para ponerlos en contexto. Uno ya lo tenía abierto. Ya no. Entonces, son 6 diagramas hidráulicos que componen básicamente una máquina. Perdón que estén así volteados, pero bueno, así los abrió el visor de PDFs. Pero de alguna manera, si se fijan, es mucha información la cual está plasmada aquí en el diagrama. Y cuando, por ejemplo, queremos aprender no solamente de la simbología, sino realmente cómo todos estos conceptos teóricos, cómo se utilizan o cómo entran en acción en una máquina física latente, se le da mantenimiento, que falla, que se le manipula y demás. Una herramienta como Automation Studio pues se vuelve indispensable para no solamente entender su operación correctamente, sino también poderla diagnosticar y analizar fácil y rápidamente. Entonces, una de las cosas que más nos gusta a nosotros de este software, y de ahí es que hemos ido incrementando esta relación con ellos, es esto, no tengo que aventarme, no tengo que plasmar estas 6, 12 diagramas en el software para poder tener una representación fiable. De hecho, yo voy a empezar con esta parte del bloque, esta parte de la máquina. Igual es un poco más sencillo, pero de alguna manera nos va a permitir hacer esa transición. De antemano, pues viene presentado conforme a la simbología de un diagrama hidráulico real, no es uno que yo hice previamente ni nada, o sea, es diagrama hidráulico real. Y la ventaja que nos permite el software principalmente, ya que tengo un diagrama, cuando lo estamos utilizando, pues literal, vamos a poder copiar los elementos que están aquí, los configuramos y ya los podemos echar a andar. Y para no estar brincando entre las diferentes pantallas y demás, voy a tomarle aquí una fotografía rápidamente al diagrama para poder tenerlo de referencia y no tener que estar brincando entre las diferentes programas, básicamente. Entonces, lo voy a pegar. ¿Está? Entonces, ya que lo tengo aquí pegado, pues básicamente voy a estar buscando dentro de mis bibliotecas los diferentes componentes. Una de las ventajas más bondadosas que tiene el software es que no solamente los vamos a encontrar parecidos en cuestión de su forma de representárselo simbológicamente, sino que también vamos a poderlos reconstruir en caso de que no sean al 100% representativos. Por ejemplo, mi cilindro aquí que acabo de agregar en la parte baja, pues me parece en gran medida al que tengo aquí. Sin embargo, pues hay ciertas cuestiones gráficas que no están siendo representadas y que por lo tanto pues es necesario no solamente porque se vea igual, sino para que funcione exactamente igual, reconfigurarlas. Entonces, por ejemplo, aquí puedo modificar nuestro cilindro y le puedo poner, por ejemplo, la cuestión de los amortiguadores. Le puedo cambiar, por ejemplo, que sea una amortiguación variable. Vamos a hacer esa pequeña modificación. ¿Sí? Aquí está el tipo de funcionamiento que tenemos. ¿Sí? Y le vamos a poner que sea variable. Ahí está. Entonces, de alguna manera, no solamente tenemos que tiene amortiguación de fin de carrera, sino que también tiene una amortiguación de fin de carrera regulable. Entonces, este tipo de detalles no solamente nos permite representarlos fielmente en cuestión de sus símbolos, sino también funcionalmente
vamos a poder, en el caso de este que tenemos aquí, que cuando va a llegar al final de la carrera, podamos ajustar un pequeño cojín de amortiguador para que el cilindro al final de su movimiento nos impacte y nos genere un pico de presión. Entonces, yo podría ponerme aquí a hacer toda esta representación, básicamente como les mostré, buscando aquí el componente en base a lo que viene aquí en el símbolo y poco a poco irlo configurando, pero por cuestiones del tiempo, pues me voy a adelantar un poquito y me voy a ir hasta esta parte donde ya lo tengo un poquito más plasmado. De alguna manera, si se fijan, es la misma representación. Yo les decía que realmente pues, una de las ventajas que tiene el software es que nos permite generar ese gemelo digital, pero no solamente por su representación simbológica, sino porque toma en cuenta toda la teoría de viscosidades, de flujo, caídas de presión, y los tiene integrados ya dentro del mismo, de los mismos componentes, y no necesito replicar toda la máquina para que quede todo eso plasmado. La ley de Pascal aplica lo mismo si es una maquinita con jeringas o si es una máquina que está abriendo y subiendo un puente, por ejemplo. Entonces, las leyes son iguales y por lo tanto pues, es necesario poder tener que ser una representación simple, nos permita darnos mucha información. Entonces, usualmente lo que hacemos nosotros para este tipo de casos, donde hay una falla y queremos aprender un poquito más sobre el diagrama, como les decía, comunicar esta información que necesitamos comprender en primer lugar nosotros antes de dar cualquier recomendación. Entonces aquí, por ejemplo, una de las cosas que agregamos, hace esta réplica resumida, por llamarlo de alguna manera, del programa, de la máquina, es que agregamos estos símbolos. Voy a hacerle un poquito más de acercamiento para que sea más claro ver lo que estoy haciendo. Lo vamos a conectar aquí a la línea de presión y vamos a agregar una serie de elementos para poder replicar las características de operación de la máquina. En este caso voy a agregar una fuente hidráulica y voy a agregar también una válvula de alivio con tanque. ¿Dónde está? Con tanque. Aquí está. Hay una gran variedad de ellos, cada uno para permitirnos no solamente replicar la función, sino que también fácilmente podamos replicarla cómo se ve físicamente el componente. Voy a agregar aquí también un par de manómetros. Uno aquí, para saber exactamente cuánto está ajustada la válvula y que pueda generar las características de flujo y de presión que requieren el circuito. Y voy a agregar adicionalmente una válvula reguladora. Jaime. Dígame. Hay una pregunta, José Montero por acá, hay una pregunta de Omar Blanco. Pregunta ¿Okay? ¿qué tan configurables son los componentes? Sumamente configurables. Si se fijan, ahorita pude ajustar desde la amortiguación que tuviera hasta que también fuera regulable. Por ejemplo, el caso del cilindro, pues todas sus dimensiones, diámetro, vástago, número de puertos, posición de los puertos. En el caso, por ejemplo, de las válvulas, yo creo que de aquí vale la pena que vean nomás la configurabilidad de los componentes. Una válvula direccional, por ejemplo, voy a utilizar la que está aquí en el ejemplo que tengo yo, que es esta válvula de descarga. Voy a ponerla, buscarla aquí, es una 4.3, pero si se fijan aquí en los componentes, déjenme lo pongo igual, un poquito más grandes para que los puedan observar. Pues no viene, lo veo en este caso, pues esta tiene el tipo de direccionamiento que tiene, pero no viene el mecanismo que requiero. Entonces, puedo hacerlo de dos maneras. Lo puedo agarrar, si es igual, lo puedo arrastrar de aquí, pero si le doy doble clic, lo puedo básicamente armar de acuerdo a la especificación que yo requiero. En el caso de yo quería que fuera descarga tanque los puertos de trabajo, entonces aquí busco ese tipo de descarga. Fíjense, es una gran cantidad de elementos los que hay. Aquí está el que yo quiero. Pero no solamente puedo modificarlo de esa manera, también puedo modificar obviamente los laterales. Puedo modificar el tipo de mecanismo, decir, bueno, quiero que traiga aparte la sobreescritura manual, por ejemplo. El botoncito ese que traen para
escondidas las válvulas para activarla manualmente. Aquí hay adicionalmente unas. Aquí le voy a poner el push button. Es el que les digo, la sobreescritura manual. Si lo quiero como un accionamiento primario, pues la variedad es mucho mayor. Fijan, desde accionamientos hidráulicos piloteados, de levas, bobinas, pilotos neumáticos, bobinas hidráulicas, neumáticas, blancas, etcétera, etcétera, muy altamente configurables. Y de alguna manera, otra de las cosas más increíbles de esto, voy a poner que sí quiero guardar los cambios, ahí lo agregué. Hemos hablado de esta sinergia de tecnologías que hay, pero es tan poderoso el software que realmente no necesitas tener toda la información para hacer una representación fiable de tu sistema. Es decir, ni mecánicamente ni hidráulicamente necesito toda la información porque todo eso ya viene de alguna manera asociado al componente como tal y al fluido el que estamos utilizando. Y también no necesito, por ejemplo, todo el diagrama de control, las conexiones eléctricas para hacer la programación de la secuencia de mi circuito. Uno, por ejemplo, que es principalmente de su área de especialidad es la hidráulica, pues imagínense que si para poder dar un diagnóstico de falla o explicar un circuito tuviera que aparte plasmar eléctricamente toda la máquina y toda la programación del PLC, pues terminan mejor comprando una máquina nueva antes de esperarme a que yo les pueda dar una respuesta. Es muy configurable, es simplemente la punta del iceberg. Adicionalmente, por una de las grandes ventajas, y yo creo que de lo que lo hace único al programa al software, es que trae este módulo de catálogo. Y básicamente yo puedo ir agregando los catálogos de las diferentes marcas de componentes hidráulicos, y en lugar de estar utilizando los componentes que, aunque son genéricos y están muy bien configurados, pues realmente no son las válvulas con nombre y número de parte de alguna marca en específica. Esta función, pues para tenerle acceso a ella es necesario tener el mantenimiento activo del software. Y básicamente, pues no son todas las marcas habidas y por haber, hay tantas que no se puede, pero simplemente aquí les voy a dar un pequeño ejemplo. Por ejemplo, esta bomba, yo la puedo configurar de acuerdo a la especificación, así igual que como si la estuviera comprando. Y al final, aquí le voy a poner los valores así muy rápidamente para no demorarnos demasiado, pero igual que como si estuviera viendo una hoja de catálogo. De hecho, sé que va a ser válida porque pues la acabo de configurar para el cliente que estábamos viendo el día de ayer. Y ya que lo tenemos, me genera el símbolo específico de esa bomba de la marca Oil Gear. Igual aquí lo puedo asegurar, ya lo tengo aquí. Y ya no es una bomba variable común y corriente, ya es la bomba que yo tengo instalada o que van a encontrar instalada mis alumnos cuando vayan y salgan a trabajar. ¿Sí? Hay una pregunta conexa a Jaime. Pregunta, ¿cuáles son las marcas principales que tienen los catálogos? No sé si puedes mostrar el sitio web donde está la lista de los catálogos, o si los tienes en tu computadora los puedes mostrarte, ¿no? Claro que sí. Mira, tengo aquí, de hecho, preparé un poquito, es una pregunta muy frecuente esa. Aquí, yo creo que la forma más que en letra, verlos, por ejemplo, en su logo es mucho más efectivo porque es más fácil de reconocer. Esas son algunas de las marcas que maneja el catálogo de fabricantes. La verdad, pues, si se fijan, bueno, como referencia, aquí están los mejores. De los más comunes, los mejores y los que más comúnmente van a encontrar en las máquinas instaladas. Realmente, pues usualmente yo lo que hago es que busco, en lugar de buscarlos en línea, los busco aquí primero en los catálogos de FAMIC, porque hasta es más fácil la navegación que en las páginas de internet. No sé si lo alcanzaron a ver.
¿qué les puedo decir? Por ejemplo, en el caso de Rexroth, de Eaton, de Linde o de Huawei, pues hagan de cuenta que ahí está en el 80% de las máquinas, ahí van a encontrar alguno de estos componentes. Entonces eso pues, le da un gran valor, no solamente de hacer referencia al componente como símbolo, sino a su operación real. Entonces, pues realmente la curva de aprendizaje se acelera exponencialmente. Y de alguna manera voy a aprovechar la pregunta que hicieron, por ejemplo, el ver el símbolo, pues si lo conoces te sirve, pero si no lo conoces, ¿cómo lo vas haciendo esa curva de aprendizaje más rápida? A mí una de las cosas que me gusta hacer es, por ejemplo, ya que tengo mi simbología, me gusta adjuntarle a un lado o ir generando bibliotecas con el símbolo y la fotografía de exactamente el componente que van a tener instalado. Digamos, para de alguna manera acelerar esa curva de aprendizaje. Y por ejemplo, aquí voy a utilizar una WE. Entonces puedo ir, esto lo voy generando poco a poco. Entonces voy a agarrar, por ejemplo, aquí una válvula, en este caso de Rexroth, la voy a agarrar aquí, la voy a copiar la imagen, la voy a insertar aquí, dentro de Automation Studio, la voy a hacer un poquito más pequeña nada más para tenerla como referencia. Y esto lo utilizo de dos maneras. Las agrupo entre ambas válvulas. Creo un ensamble y voy creando una nueva biblioteca. Aquí voy a poner ejemplo. Válvula y foto. Y las voy arrastrando aquí a mi nueva biblioteca y así, a la hora que quiero utilizar la válvula, pues no solamente le voy a estar mostrando al alumno o a mi cliente cómo es el símbolo de la válvula, sino que de alguna manera va a poder validar que la representación que yo estoy haciendo, pues no solamente igual se ve parecido al diagrama, sino que también va haciendo esa conexión hacia que es efectivamente la misma máquina. Y otra de las cosas que nos gusta hacer, le doy crédito aquí a nuestros compañeros de FAMIC, el poner el símbolo y sobreponérselo a la válvula para que los puertos coincidan básicamente con la válvula y que sientan que de alguna manera, si no tienen la parte de la máquina en físico, pues que cuando menos sientan que se están conectando de la misma manera. Voy a hacer un poquito más grande la imagen. Sí. Y ahora sí, ya, a la hora que lo tenga la imagen y el circuito, déjenme aquí, no me voy a hacer una cosa más que no realicé. Un momento. Ups. Creo que le piqué el botón equivocado, ¿eh? Le estaba poniendo un segundo. Aquí mi intención es básicamente poner el símbolo abajo y la imagen arriba y dejar los puertos de conexión habilitados para que a la hora que lo esté conectando, en lugar de estar conectando al símbolo, voy a estar conectando entre comillas la válvula real. Entonces aquí voy a ir aquí a mi ejemplo. Me disculpa, le piqué el botón equivocado. ¿Okay? Y déjenme aquí abro nuevamente el proyecto.
Listo. Entonces, les decía, pues ahí podemos ir poniendo los componentes uno encima de otro. Ahorita ya para continuar aquí con el diagrama, voy a poner rápidamente los elementos que me faltan. Espero que la cuestión que me habían preguntado haya quedado resuelta. Aquí estoy poniendo los elementos que me faltaban para generar la réplica del proyecto, para poder generar la representación fidedigna de la operación del sistema. Y me falta ya nada más el manómetro, aquí a este lado. Lo voy a poner acá, me falta aquí la fuente de potencia hidráulica. Esto me gusta ponerlo de alguna manera a mí porque así ya no me tengo que preocupar por la bomba y que si es la buena o es la mala, pues muchas veces no tiene uno acceso a tanta información y el tratarla de replicar con el símbolo, especialmente la bomba, a veces no vale la pena ese desgaste. Entonces aquí ya nomás me falta un par de detallitos. Aquí voy a poner una llave de paso. Esto ahorita van a ver por qué la coloco. Simplemente me va a ayudar de alguna manera a no tener que estar manipulando la máquina para poder generar las características del sistema. Entonces, con este pequeño complemento de alguna manera a la máquina, voy a calibrar las características de mi operación para que tenga, de acuerdo a lo que nos decía la máquina, era de 48.3 bars y 33.6 litros por minuto. Entonces, aquí para poderlo hacerlo más fácil de ver, voy a irme aquí a esta parte, voy a poner la presión de apertura para que la podamos ver en todo momento. Y ahora sí voy a activar la simulación. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos viendo que ya el instrumento está midiendo 5.68. Bueno, pues esto me significa que le tengo que abrir un poquito más. ¿Sí? Entonces aquí todavía me falta un poquito más de flujo. Un poquito más, 2.44. Ahí está. 3.78, 3.6 lo que me pide la máquina. Aquí en lugar de 80 habíamos dicho que son 48.3. Ahí está. Y se me cayó naturalmente el flujo, entonces lo voy a subir un poquito más. Un poquitito más, 2.79. Ahí está, más o menos ahí exactamente las mismas características. Si se fijan, aquí es todo lo que nos está permitiendo hacer es que a la hora de tener la llave aquí ya no tengo que estar preocupándome por la secuencia acá, me permite checar más rápido. Y ya que lo tengo todo listo, pues ya nomás le cierro aquí y ya se habilita el sistema. Entonces, aquí lo que quiero mostrarles es que pues ya rápidamente pudimos replicar cómo le está llegando el aceite a esta parte de la máquina sin tener que estar preocupándonos por el resto de la máquina de alguna manera. Ya que tengo esto, pues sí lo puedo manipular aquí rápidamente el componente y ver su desplazamiento, pero puedo validar su operación aún más porque no solamente puedo mostrar a Jorge los instrumentos de medición pues básicamente puntuales. Una de las que más me gusta a mí por su alto, pues básicamente me permite ver más allá de lo posible, es el uso del graficador. Entonces, por ejemplo, me permite graficar el comportamiento de los datos por ejemplo, en este caso del cilindro, dependiendo del componente, lo que puedo graficar de cada uno es distinto. Pero, por ejemplo, aquí en el caso del cilindro, la posición, y a la hora que corro la simulación, la va a hacer un poquito más grande. Voy a estar pudiendo no solamente ver el cilindro en movimiento, sino que puedo validar fácilmente. Me falta acá, perdón. Me falta cerrar acá la llave de paso. Ahí se ve cómo llegó la posición y la voy a cambiar
como baja. Y aquí puedes seguir la secuencia n cantidad de veces, pero yo me puedo venir aquí y a la hora que puedo inserto estos elementos, puedo estar midiendo exactamente en dónde estaba el cilindro y en qué momento. Y también puedo hacer mediciones a partir de estos elementos. Aquí, por ejemplo, ¿cuánto tiempo le tomó en llegar al final de la carrera? Bueno, ahí está 510. Y ahí está, delta. Pues le tomó, si se fijan, 1.31 segundos el completar la carrera de salida, pues en base a la regulación que teníamos, no solamente de los 33.6 litros por minuto, sino también por la regulación que teníamos aquí en el circuito del ajuste de las reguladoras de flujo. ¿Sí? Aquí le voy a apretar un poquito más. Voy a alcanzar a la simulación. Fijan aquí, ahí la alcanzamos. Y aquí realmente se dejan, pues no estoy necesitando tener el control eléctrico para poder hacer ese movimiento. A su vez, si se dejan, bueno, aquí nomás voy a hacer entonces voy a agregar aquí un cilindro, otro cilindro, nomás para ilustrar una de lo que les decía, esta facilidad para generar estos gemelos digitales que están tan de boga en los temas de industria 4.0, tiene que le llaman diagrama de secuencias, y lo que me va a permitir a mí es generar la programación del circuito hidráulico sin tener que saber programar. Entonces, como instructor como instructor o como profesor, el ponerles este reto sin tener que hacer todo el trabajo yo a mis alumnos, pues me abre una dimensión completamente adicional y más que nada me ahorra un montón de tiempo porque no tengo que ponerme a programar para que lo puedan entender lo que necesito que hagan. Entonces, con este generador, pues básicamente voy a generar 4 variables de control que voy a asociar a cada una de las válvulas. Muy rápidamente. Genero la conexión a una, genero la conexión a la otra. Me voy acá a la otra válvula. ¿Sí? Ya uní estos diagramas a las válvulas. Si se fijan, aquí vienen las variables CB1, CB2, CB3, CB4. Y estas están asociadas a T1, T2, TD2, TD3, TD4 respectivamente. Entonces aquí lo que puedo generar es dándole doble clic a los diferentes puntos de las gráficas de cada uno de ellos, es programar la secuencia que quiero que se haga. Y se fijan, viene con respecto al tiempo. En este caso, pues como son válvulas tradicionales, pues nomás tienen estados booleanos, es decir, o están encendidas o están apagadas. Y si fuera una válvula, por ejemplo, una proporcional, ahí le puedo generar un estado de analógico, no necesitaría, puedo generarle un tiempo de rampa, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, voy a agregar que se active más o menos a la mitad, se va a mantener encendida hasta este punto, donde va a cambiar de estado. Ahí está. Y luego, por último, esta regresa así. Entonces, ya esa es la programación que hice. Lo corro nuevamente. Aquí voy a aprovechar para estar graficando, por ejemplo, en el caso de esta válvula, de este cilindro, por ejemplo, la presión en el lado del émbolo. Sí, ahí está. Presión del lado del émbolo. Entonces, a la hora que corre mi simulación, no solamente va a estar operando, aquí tengo que liberar los enclavamientos. Ahí está. Ya liberé los enclavamientos, aquí se me olvidó abrir la llave de flujo. Pero vean, aquí podemos ir viendo cómo la secuencia está corriendo, no solamente, pues de acuerdo a lo que programé, en gran medida yo con este diagrama. Y los estados se mantienen con respecto a lo que tenemos aquí programado. Entonces, pues de alguna manera,
aunque estamos hablando de una programación hidráulica de alguna manera, yo les hablé principalmente de hidráulica, se abre una dimensión brutal de posibilidades de lo que podemos hacer invirtiéndole en la creación de ciertos datos en cuestión del tiempo que le dedicamos a preparar los materiales para ya sea un entrenamiento con gente de industria o con con nuestros alumnos, sino que te permite, por ejemplo, que el mismo trabajo que hiciste para hidráulica te sirva también para que lo generen para un ejercicio de neumática, que lo generen para un ejercicio de control eléctrico, para un ejercicio de programación de PLC, y de alguna manera, como ya el software ya trae todas estas bibliotecas integradas a ella misma, pues ni siquiera tienes que hacer un intercambio de programa, todo lo van a poder hacer ahí. No sé si en el momento tengan una pregunta, porque básicamente de mi parte sería todo. A ver, Jaime, no veo preguntas aquí escritas en la sección de preguntas. Tampoco veo manos levantadas acá en el chat. Parece que no hay preguntas, Jaime. Muy bien. Bueno, si no hay preguntas, me gustaría presentarles un poquito, aquí estoy viendo aquí una pregunta, José. Sí, acaba de aparecer. De las... ¿Cuántas bibliotecas de PLC hay? Sí, claro que sí. Mira, aquí vienen, el software trae básicamente, en cuestión de escalera, trae Allen Bradley, el estándar internacional, el IEC, el 61131, Siemens, y ahora que en la versión 6.4, la LSIS. Adicionalmente, también lo puedes hacer, trae la parte de GraphSet. Y sí, efectivamente, Oscar, gracias por tu pregunta. Efectivamente, la conferencia está siendo grabada y con gusto la transmitiremos a todos los que estuvieron aquí con nosotros. Aquí estoy viendo, se puede programar un PLC Allen Bradley con el software. Realmente puedes generar la estructura del programa aquí, pero realmente no te va a generar el software déjame pongo una pequeña gráfica aquí creo que aquí es más explícito si lo vemos gráficamente y no solamente platicado. La estructura del software, ¿cómo es? El software, siendo que es cliente OPC, se puede a través de el protocolo OPC comunicarse con el PLC. Es decir, técnicamente sí, pero no te va a estar generando, no le puedes poner, por ejemplo, exportar programa a formato Allen Bradley y luego ya tomar el archivo y cargárselo al PLC. No, realmente tienes que generar esa comunicación a través de cliente-servidor OPC para generar ese intercambio de información. Y pues eso te permite no solamente conectarlo a Allen Bradley, sino que también lo puedes comunicar a cualquier otro software o otro PLC por esa conectividad OPC. No sé, espero que haya quedado clara la pregunta. Aquí viene uno Oscar, gracias Oscar por el comentario, que ellos lo hicieron pudieron programar un Siemens, a través del software básicamente. Veo más preguntas. Dice, hablando de la conectividad, el equipo de entradas y salidas tendrá compatibilidad con los equipos de 64 bits. Como es vía OPC, no debería haber ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? Ahí les puse en la pantalla mi información de contacto. Le digo, como
atendemos la pregunta sobre el Teachware. Aquí está mi información de contacto, la de Jorge en Canadá, jdíaz@famitech.com, y de su servidor, j.contreras@ripipsa. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego a todos, buen día.